Bienvenidos. Arrancamos con lo que es la presentación del tema de bienes públicos y de recursos comunes. Esto se me fue un segundo de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a primero trabajar sobre lo que son las características de los bienes. Vamos a entender bien a detalle a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de bienes privados, a qué estamos refiriéndonos cuando decimos bienes públicos, recursos comunes o bienes artificialmente escasos. Estas van a ser las clasificaciones que vamos a estar utilizando y cada una de esas definiciones incluyen ciertas características que se están dando. Por eso es muy importante que armonicemos bien el uso del lenguaje. Lo primero es entender que para este análisis lo que hacemos es trabajar en dos dimensiones. Son dos atributos. Uno es la capacidad de excluir a alguien del consumo de un bien y el otro es la presencia de rivalidad en el consumo. Cuando decimos la posibilidad de excluir a alguien en el consumo de un bien, es decir, te dejo o no te dejo consumir un bien y que efectivamente pueda hacer cumplir esa característica. A eso nos referimos con que es posible excluir a alguien del consumo de un bien, es decir, no te convido de mi café y vos no te tomás el café. Y la otra característica que nos estamos refiriendo ahora es la rivalidad en el consumo, y es que cuando nosotros consumimos un bien, ese bien, al ser consumido por nosotros, no puede ser consumido por una tercera persona. Entonces hay rivalidad en el consumo. Bien, hay algunos bienes que por sus características tienen ciertas dificultades para excluir a alguien del consumo y además al mismo tiempo puede llegar a estar teniendo también la característica de no rivalidad en el consumo. Es decir, que haya una persona adicionalmente consumiendo un bien puede no impedir que otros lo disfruten. Así que vamos a ir caso a caso trabajando en esto. Vamos a armar una clasificación, entonces decimos, mira, los bienes tal cual nosotros trabajamos hasta ahora, los bienes que estuvimos analizando en microeconomía, en general son bienes privados, es decir, son bienes que hay en la economía que nosotros podemos excluir a alguien del consumo de ese bien, y al mismo tiempo que tienen rivalidad en el consumo. De nuevo, cualquier bien de los que normalmente trabajamos, una pera, una manzana, lo que sea, si yo lo consumo no lo puedes consumir vos, si yo quiero te comparto y si quiero no compartirte no te comparto. Es decir, tanto lo que es la dimensión de rivalidad como la posibilidad de excluir o no, si es excluyente o no, en ambos casos podemos delimitarlo de manera clara y estos son bienes privados. Ahora, hay otros bienes que nosotros podemos llegar a estar teniendo donde no resulta posible excluir a alguien del consumo, ¿sí? No es posible excluir a alguien del consumo y estos bienes son aquellos que cuando yo trato de impedir que esa otra persona lo consuma, no tengo manera de hacer cumplir, no tengo forma suficiente, no tengo forma de evitar que esta persona consuma el bien. Eh, Dentro de estos bienes hay muchos, están los que se denominan los recursos comunes, ¿sí? Que ahora después los vamos a estar trabajando, y los que son los bienes públicos. Por ejemplo, en bienes públicos nosotros podemos llegar a estar hablando, ahí está sanidad o defensa nacional, estamos hablando de bienes cuya característica implica que no hay rivalidad de consumo ni es posible excluir, independientemente de si es producido o no por el Estado. Yo voy a dar un ejemplo de un bien público, por ejemplo, un programa de radio, ¿sí? Un programa de radio o de televisión abierta. Si nosotros sintonizamos esa emisora, no impedimos que otra persona también sintonice el mismo programa al mismo momento. Es decir, que nosotros consumamos la señal de ese programa de televisión, de esa emisora o de ese programa de radio, no impide y no genera una peor eh, situación de otra persona que quiera consumir el mismo programa. Con lo cual, no hay rivalidad en el consumo. Al mismo tiempo, si yo tengo un programa que lo estoy emitiendo por radio y está siendo emitido de manera abierta, no es posible decir que una persona no lo consuma porque cualquier persona con la tecnología suficiente como para escuchar un programa de FM podría escucharlo, ¿sí? Independiente de que nosotros digamos, no, yo a esta persona la quiero dejar
o no la quiero dejar. Entonces, eso sería claramente un programa de radio en FM transmitido abiertamente, sería un bien que sería no rival y que tampoco podría ser posible de excluir a nadie. Entonces sería un bien público, independientemente de que esto sea realizado por una emisora privada. ¿Sí? Ahora, esa característica que nosotros estamos hablando, entonces, obedece a estas dos dimensiones y no a la propiedad del agente económico que lo produce. ¿Sí? Por otro lado, hay otros bienes, ahí menciona el agua limpia o la biodiversidad, ¿no? El hecho de tener aire no contaminado o lo que sea, donde no es posible excluir a alguien del consumo de ese bien. ¿Sí? O sea, a cualquier persona que esté en el mismo lugar puede acceder a ese bien, aunque nosotros no querramos. Es la dificultad de excluir a alguien en el consumo la que manda para clasificar este bien como un recurso común, aunque haya rivalidad en el consumo. Es decir, si hay un recurso común que se está utilizando y hay una persona que lo consume y contamina por su acción, evidentemente está habiendo rivalidad en el consumo, es decir, la consume esta persona y no la puede consumir otra. O como vimos nosotros en el ejemplo en la clase pasada, cuando hablamos del tema de externalidades, lo mirábamos por otro lado, pero también estaba el tema de si nosotros nos tomábamos el agua del arroyo o aplicábamos el agua del arroyo a nuestra actividad de riego, impedíamos que otro pueda acceder. ¿Sí? Entonces, esa imposibilidad de excluir a alguien en el consumo no necesariamente implica que no haya rivalidad en el consumo. Entonces, los recursos comunes son típicamente estos bienes. ¿Sí? Ahí vamos a mencionarlos más adelante. Hay ciertos mercados, pero esto vale para la pesca o vale para un montón de otros bienes en la economía. Por otro lado, tenemos otros bienes que son no rivales en el consumo, pero es posible excluir gente del consumo de ese bien. ¿Sí? Entonces ahí mencionan, por ejemplo, películas de pago, ¿no? O sea, películas que vos podés acceder solamente con pay-per-view, ¿no? Que vos pagás para poder acceder. ¿Se escucha bien ahí? Bien, con lo cual tenemos no rivalidad en el consumo, tenemos la posibilidad de excluir gente y volvimos. Ahí se escucha bien ahora. Sí, profe, ahora sí. Bien, entiendo que se cortó más o menos cuando estábamos hablando habíamos cerrado lo que era el uso de recursos comunes, habíamos estado mencionando las posibilidades de excluir o no excluir a alguien, de rivalidad o no rivalidad, y decíamos que un bien era un recurso común cuando hay rivalidad en el consumo y no es posible excluir a nadie. Por otro lado, tenemos el otro bien que está ahí, los artificialmente escasos, cuando hay la posibilidad de excluir a alguien del consumo y no hay rivalidad en el consumo. Por ejemplo, si yo tengo una película y esa película es una película que está disponible en el operador de cable que ustedes tengan y demás, y ustedes tienen que pagar un pay-per-view, tienen que pagar para poder consumirlo, la verdad que ustedes paguen y consuman muestra que es posible excluirlos a ustedes del consumo, pero al mismo tiempo somos conscientes que no hay rivalidad en el consumo, no es que si nosotros miramos esta película le generamos de alguna manera una imposibilidad a otro en el consumo del mismo bien, porque no existe esa rivalidad en el consumo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la diferencia, no? Entonces, lo que nosotros tenemos cuando existe la posibilidad de excluir a alguien es que nosotros podemos cobrar por ese bien. La capacidad de excluir o no excluir es la que nos va a permitir poder cobrar o nos va a impedir cobrar. Por el otro lado, cuando estamos hablando de rivalidad en el consumo o no rivalidad en el consumo, cuando no hay rivalidad en el consumo,
que haya una persona adicional consumiendo ese bien tiene costo marginal cero, ¿sí? No genera ningún costo adicional. Entonces, esa no rivalidad del consumo nos está hablando de costos marginales cero. ¿Está claro? ¿Lo ven claramente? Bien, nosotros habíamos mencionado, cuando habíamos estado trabajando en la primera parte, competencia perfecta y demás, que resultaba eficiente la asignación de recursos en una sociedad cuando teníamos justamente el mercado en equilibrio y de esa manera los precios actúan como esa señal para racionar los recursos en una economía y decidir cuánto se fabrica de un bien, cuánto se fabrica del otro. Y esto típicamente es aplicable a los bienes privados, ¿sí? Que tienen la posibilidad de excluir a alguien, existe rivalidad en el consumo y entonces nosotros podemos buscar ese equilibrio de eficiencia económica donde el precio es igual al costo marginal de producción. Ahí estamos en esto último que yo les estaba mencionando recién, que el precio sea igual al costo marginal de la producción en los bienes privados es claro y las dificultades que nosotros tenemos es al existir la posibilidad de excluir o no, es lo que nos va a permitir que haya un precio distinto de cero. Si no es posible excluir a nadie del consumo, es muy difícil poder cobrar por ese bien. Y del otro lado, el costo marginal, cuando no hay rivalidad en el consumo, nos lleva a que el costo marginal sea cero. Con lo cual, fíjese esa equivalencia, precio igual costo marginal, para un bien privado es clara, cuando salimos de rivalidad no rivalidad nos vamos a mover de costo marginal y cuando hablo de excluir o no excluir nos vamos a mover en la dimensión precio. Entonces, cuando nosotros tenemos que es imposible excluir a alguien, vamos a estar hablando de un efecto que se llama el problema del free rider, el problema de esa persona que se lleva un viaje gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede viajar gratis, puede acceder al consumo de un bien sin necesidad de pagarlo, ¿sí? Del otro lado, tenemos, digamos, se entiende claramente esto, ¿no? Si yo pongo un precio positivo, precio de 100 pesos por el consumo de un bien, pero cualquiera puede acceder gratis y yo no lo puedo excluir, lo que va a pasar es que hay incentivos a que haya gente que consuma ese bien de manera gratuita. Es el problema este del free rider o del polizón, ¿no? Esta es la dificultad para poder cobrar. Del otro lado, cuando miramos la otra dimensión, cuando no hay rivalidad en el consumo, lo que nosotros tenemos es que el costo marginal es cero. Y si el costo marginal es cero, y decíamos que en competencia perfecta lo eficiente es que el precio se iguala al costo marginal, entonces el precio debería ser cero. Y si el precio es cero, tenemos un problema de dónde sacamos los recursos para producir este bien. Porque que el costo marginal sea cero no significa que no tenga costos de producción. Bien, y acá viene justamente el problema de financiamiento también de la producción de estos bienes. Entonces, vamos a los casos de los bienes públicos, donde tenemos las dos características al mismo tiempo, donde no es posible excluir a nadie del consumo y donde no hay rivalidad en el consumo. Al no ser excluible, tengo el problema del free rider, tengo un problema para que el precio sea diferente de cero porque hay gente que puede acceder sin pagar. Y del otro lado, al ser no rival, sería ineficiente cobrar un precio positivo porque el costo marginal sería cero. ¿Cómo podemos agarrar y ver esto? Decimos, bueno, podríamos de alguna manera evaluar cuál es la cantidad óptima y para eso lo que tendríamos que ver es cuál es el ingreso marginal que se genera a cada una de las personas, cuál es el beneficio que cada una de las personas recibe por tener disponible un bien. Entonces acá tenemos un caso donde decimos, mirá, tenemos dos personas, estas dos personas reciben la posibilidad de disfrutar de un bien, el bien es que las calles estén limpias y para eso mandan a gente a que recolecte los residuos o que limpie las calles, o lo que sea. Entonces, que manden a alguien no significa que no tenga un costo, y eso lo vamos a ver por el otro lado, pero al mismo tiempo no significa que para nosotros nos dé lo mismo que vayan 5 veces por semana, 6 veces por semana o una vez por semana a limpiar. Obviamente, como el ingreso marginal es decreciente, la utilidad marginal es decreciente, la primera vez que barren nos genera un gran nivel de satisfacción o un ingreso marginal muy grande, y a medida que vamos pidiendo que nos van barriendo cada menos tiempo, cada vez con mayor frecuencia,
nos genera un beneficio positivo, nos genera una utilidad marginal positiva, pero decreciente. Entonces nosotros podríamos tratar de comparar el ingreso marginal generado para cada uno de los agentes y sumarlo de alguna manera, y ese sumar los ingresos marginales que fue generando a cada uno de los agentes, acá estamos hablando de consumidores finales, pero podrían ser empresas, sumando estos, lo igualamos con el costo marginal de producir cada una de las unidades. Entonces decimos, mirá, cuando el primer día nos genera cierta cantidad de ingresos marginales, entonces sumamos los ingresos marginales y decimos, mirá, los ingresos son mayores que los costos, la producimos la primera unidad. La segunda unidad de barrida, es decir, que limpien 2 veces por semana, también ingresos marginales por encima de los costos marginales, vamos para adelante. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos al nivel de la quinta vez por semana que vamos a limpiar, decimos, mira, el ingreso marginal supera el costo marginal, la hacemos, pero la siguiente no la hacemos porque ya los ingresos marginales son menores a los costos de mandar esa persona a limpiar. ¿Sí? Entonces, de esa manera determinaríamos, desde el punto de vista de la decisión de cuál es la cantidad socialmente óptima, el nivel de producción de equilibrio al cual deberíamos tender. ¿Sí? Lo cual, insisto, no significa que no tenga un costo. Ahora después vamos a ver cómo lo fondeamos. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, una opción es que el gobierno claro, el ingreso marginal ahí se podría tomar como los beneficios que tiene la sociedad. Sí, la sociedad es la suma de los individuos, ¿no? La suma de los individuos que están acá y es la manera de evaluarlo. Ahora, después está bien, ¿cuál es el costo que hay que asumir para esto? ¿Y cuál es el ingreso adicional? Y acá comparamos esto, los costos-beneficios, los costos sociales y los ingresos sociales de suministrar este bien público y lo vamos a financiar con impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como, claro, cada individuo sería ese gráfico y piensen lo siguiente, si yo tengo dos personas y yo no puedo excluir a nadie del consumo de la vereda limpia, lo que va a pasar es que si yo le digo, paguen de manera voluntaria, va a tener incentivos a no pagar, porque yo no voy a poder excluir a nadie. Entonces, ¿cómo se financia esto? Se termina financiando a través de los impuestos que son compulsivos. Decimos, todos pagan, ¿sí? O ponemos una tasa, la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, todos pagan y se disfruta al mismo tiempo de ese servicio, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Comparamos de alguna manera los beneficios con los costos y tratamos de alguna manera de igualar estas situaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a un financiamiento compulsivo. ¿Por qué? Por el problema del free rider. Y la forma de hacer un financiamiento compulsivo es aplicar un impuesto. No es la única forma de financiar un bien público, pero es una típica forma de financiar la producción de un bien público cuando el que lo abastece es el Estado, ¿no? Cuando el que contrata, aunque lo haga un privado, el que contrata el servicio de limpieza a un privado es el Estado por cuenta y orden nuestro, un municipio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, recursos comunes. Acá estamos hablando de esos bienes que había rivalidad en el consumo, pero no era posible excluir a nadie. Y entonces acá el problema que nosotros tenemos es que hay rivalidad en el consumo, hay un costo marginal positivo, no estamos en costo marginal cero, pero es difícil cobrarlo porque no es posible excluir a nadie del consumo. Esto genera un efecto que después lo vamos a ver más adelante, es la tragedia de los comunes, lleva a que la gente quiera consumir mucho de ese bien más allá de lo que resulta socialmente deseable o lo que resulta sostenible por ahí por el propio bien, ¿no? Por lo que da el recurso natural, un recurso pesquero, por ejemplo, daría incentivos a predar esa pesca. Entonces acá lo que nosotros tenemos es una curva de oferta, ¿sí? Una curva de oferta y tenemos el costo marginal social y lo que nosotros tenemos es que lo que tiende a pasar obviamente es que el privado, el privado afronta ciertos costos por producir, pero no todos los costos que genera, ¿no? No todos los costos marginales sociales. Entonces lo que va a pasar es que van a consumirse mayores cantidades de socialmente óptimos, ¿sí? Para
a tomar en cuenta lo otro, lo que hay que mirar es justamente la curva de costos marginales sociales, que está por encima de la curva de oferta de ese bien. Por ejemplo, piensen ustedes un recurso pesquero, ese recurso pesquero está disponible, pero si vos sobrepescás, lo que va a pasar es que no resulta sostenible en el tiempo. Ahora, el incentivo para el que tiene la flota pesquera es salir a pescar, ¿sí? Porque compara, ¿qué cosa? El costo de ir a pescar con el resultado de la pesca. Ahora, después que mañana no haya el recurso, es una discusión aparte. Entonces, el costo marginal social está por sobre la disponibilidad del recurso en el corto plazo. Esto da lugar a que haya una sobreexplotación de estos recursos comunes por esa distancia que hay entre los costos marginales sociales y la curva de oferta del bien. Las formas de tratar de evitar esto, en línea con lo que vimos nosotros en la clase pasada, una es oponer un impuesto piguviano, ¿no? Un impuesto que nos llevara a nosotros a igualar la curva de costos marginales sociales con la curva esta de oferta, ¿no? Con la privada, digamos, ¿no? Eh, no sé por qué se me fue, perdón. La otra es poner unas licencias negociables para garantizar el uso eficiente de los recursos comunes, que nosotros podríamos poner, piensa en el recurso pesquero, se puede hacer esta pesca de merluza y permitimos que las distintas empresas pesqueras puedan entre sí intercambiar ese derecho a pesca, pero con un límite total de la cantidad de pesca que se pueda llegar a estar teniendo en un momento del tiempo. Y si no, es buscar de que ese recurso común sea excluyente, de alguna manera asignando derechos de propiedad a algunos individuos. Esto va de la mano con eso que estaba diciendo, ¿no? Esto es delimitar y decimos, mira, solamente pueden pescar los que tienen licencia pesquera y esos que tienen licencia pesquera pueden hacerlo hasta cierta cuota, ¿no? Son las tres formas de trabajar, o con un impuesto específico, o con un sistema que sea negociable entre los privados, o sin permitir esa negociación, simplemente estableciendo cuotas y la cantidad de pesca máxima admisible durante un cierto periodo. ¿Sí? Esas son las maneras, de alguna manera, de regular un recurso común y evitar la sobreexplotación. ¿Sí? Es un eje de trabajo. Después lo que tenemos son los bienes artificialmente escasos. En este caso, los bienes artificialmente escasos, recuerden el ejemplo que habíamos estado diciendo, una película pay-per-view que estaba disponible, y nosotros podemos excluir a alguien del consumo, pero no hay rivalidad en el mismo. Entonces nosotros podemos, esto típicamente en licencias de software, ¿no? Si nosotros desarrollamos un software, podemos cobrar un licenciamiento de ese software, de esa manera excluimos a alguien del consumo de ese bien o no, con ese precio, con esa licencia. Ahora, la verdad es que el código con el cual programamos ese software no se lastima, no se agota, no hay rivalidad en el consumo porque haya más personas utilizando nuestro procesador de texto, nuestro sistema de Business Intelligence. No se agota, no se consume, no existe esa rivalidad en el consumo. Sin embargo, al poder excluir a alguien del consumo de este bien, al poder excluirlo, nosotros podemos fijar un precio de la licencia y de esa manera hacer artificialmente escaso este bien para que para conseguir el financiamiento para producir el bien. Entonces, nosotros podemos de alguna manera cobrar un precio positivo de este bien, aunque el costo marginal fuera cero. Y como nosotros decíamos, che, pero para que sea una asignación eficiente de recursos, nosotros tenemos que cobrar precio igual costo marginal, acá no se estaría dando, porque pues estoy teniendo un precio positivo y un costo marginal cero. Lo que pasa es que si no, ¿cómo se financia? Entonces acá lo que nosotros tenemos es un bien artificialmente escaso, es ese el que tiene, por ejemplo, esa, eh, ese precio a ser cobrado, y ahí yo estoy mostrando uno que tiene costo marginal cero todo el tiempo. Entonces decíamos, mira, las cantidades socialmente óptimas serían esas cantidades donde la curva de demanda se iguala a ese precio cero. Pero producimos unas cantidades más chicas, cobramos una licencia de 4 euros o de lo que sea, y de esa manera reasignamos de alguna manera los recursos para que se financie esta actividad. ¿Se entiende? ¿Consultas?